Buenos días ya, buenas tardes, ya, pues, porque prácticamente empezamos la tarde aunque no hemos comido. Lo primero agradecer a INDEP que hace especialmente y a todo su equipo la organización de estas jornadas que yo te conozco desde hace varios años y me parece un modelo extraordinario. Me parece que tiene mucho mérito generar foros de discusión, 1 o 2 al año, donde con carácter multiprofesional, multiasociativo, donde participan pacientes, farmacéuticos, médicos, enfermeros, sanitarios, comunicadores, influencers que tenemos aquí. Claro, dice, que discuta todo el mundo sobre un tema que queremos poner encima de la mesa y sobre el que hay mucho que hablar, y solo la relevancia de darle un cierto protagonismo, un cierto peso a las redes sociales y que se vea y que hay debate. ¿Hay debate por qué? Porque hay un problema no bien resuelto en la sociedad, ¿no? Es un problema que probablemente cada uno desde su punto de vista lo está abordando, los médicos, los enfermeros, los divulgadores, los farmacéuticos, tal, no sé qué. Pero todo esto necesita mucha más cohesión, necesita mucho más debate y necesita tomar muchas medidas, ¿no? A mí en la mesa que estábamos, que nos habéis puesto, que bueno, agradecer a Indef, a Jesús, a su equipo, a todo su equipo, porque es fantástico todos los que colaboran contigo, y agradecer a los que están en la mesa conmigo, que seguro que aportan, son capaces de aportar grandes cosas, ¿no? Y grandes ideas. Y esta mesa un poco sigue al hilo de lo que venían hablando, porque han hablado antes de los farmacéuticos, habéis hablado ahora, digo, coño, entran ya en el tema que vamos a tratar nosotros y que me parece muy interesante. Yo creo que tiene mucha lógica la sucesión de diferentes mesas y en la que yo creo que vamos a poder decir cosas que puedan ser relevantes o interesantes. El tema de la divulgación sanitaria y de la información, cómo se plantea, pues un tema muy complicado, ¿no? Porque además a mí me ponéis en una especie de reto, porque segunda opinión o información, de dónde... Y efectivamente, dices, te pones a mirar. Si hablamos de información general sanitaria, no es difícil porque ya vuelca del sistema científico, vuelca mucha información en las redes y todos accedemos a mucha información, ¿no? Bastante buena, ¿no? Por lo tanto, pero si hablamos de enfermedades raras ya se complica mucho la cosa. Se complica mucho, no muchísimo. Hablamos de, y perdón, por lo de enfermedades raras, poco frecuentes. Vamos a hablar de poco frecuentes o muy raras o enfermedades poco conocidas. Y en esas poco conocidas, donde te encuentras, donde la medicina tiene problemas de conocimiento en diferentes niveles. Claro, hay que hablar no es lo mismo un médico de familia, no es lo mismo un sanitario en primaria que uno en un hospital con pocos recursos o que hospitales de referencia. Por lo tanto, claro, la información quién te la tiene que dar, ¿no? Y después, lo que estamos hablando, pues oye, los que estamos aquí, que queremos más información, que trabajamos en las redes sociales, que estáis trabajando en las redes sociales, ¿cómo disponéis de información suficientemente buena o relevante para que pacientes y asociaciones de enfermedades poco frecuentes puedan estar más informados? Porque realmente en algunas cosas yo creo que está perdida la ciencia, pues ni te cuento yo las redes sociales, ¿no? Pero en todo caso es este el tema del que vamos a hablar y me parece muy interesante. Yo quería apuntar, en España, yo que sé, el 90% de las familias acceden a Internet, de las personas. Y de ese 90%, más del 60%, cuando les dan información un sanitario, buscan en las redes sociales, buscan información, buscan ampliar información. Por lo tanto, tienen que saber las personas, porque igual no lo tienen claro, si esa información es buena o no es buena. Si el profesional... Antes hablaba un médico de familia de Semergen, dice, estás en una consulta con muchos pacientes, con tu capacidad de dar información es muy complicada. Hablaba farmacia, dice, igual las farmacias comunitarias pueden dar más información y pueden ampliar información. Pero bueno, de eso es de lo que vamos a hablar. Para ello tenemos los tres compañeros, las tres personas que me acompañan. Primero haremos una breve exposición cada uno de vosotros tres, para fijar el tema y cómo lo entendemos, ¿no?
El primero que va a hablar es Pedro Lendínez, licenciado en Biología, máster en Acceso y Relaciones Institucionales en el sector de salud, experto universitario en Genética Médica y Genómica, presidente de la Asociación de Enfermedades Más Visibles y vocal de la Asociación de Cuidados Paliativos Pediátricos. Es un divulgador ya reconocido en las redes sociales y además, bueno, lo digo porque es importante para él y para todos los que estamos aquí. Te felicitamos, premio referente 2023 en divulgación sobre enfermedades raras. Te doy la palabra, Pedro. Me sumo a tu agradecimiento a Jesús, a Ander. Te agradezco la presentación. Y nada, yo tomo la frase de ayer de Silvia Quemada que dijo que que el paciente es el mejor médico, ¿no? O sea, para nuestra mesa, para el tema de la segunda opinión, ¿no? Pues el paciente hoy en día, y sobre todo con enfermedades raras, yo creo que es el que más se preocupa de su formación, ¿no? Porque cuántas veces no han ido el paciente a la consulta y se ha encontrado que, bueno, pues no sé de lo que me está hablando, sobre todo sobre médicos que no tienen mucho conocimiento de enfermedades raras y que muchas veces son los mismos pacientes los que se forman, se informan y le facilitan al propio profesional, pues bueno, pues hay un estudio clínico en tal sitio, quiero formar parte de ese estudio o me gustaría acceder a este medicamento que está en estudio, efectivamente. Yo creo que para un poco posicionarnos, decir que yo creo que las redes sociales ayudan mucho al paciente, incluso al profesional sanitario. Vale. Hablaremos ahora, bueno, doy el mismo orden que tenía en la presentación del programa. Pedro Soriano, que es también un gran divulgador y influencer, enfermero de profesión y de estudios, y es profesor en la Universidad Europea de Madrid. ¿Trabajas o participas en la Federación de Pacientes? ¿O eres? Sí, bueno. Y nada, Nada, pues hablar de divulgación de salud a través de las redes sociales o a través de los medios que estamos ahora mismo que conocemos, pues es una herramienta más que tenemos que incorporar dentro del Sistema Nacional de Salud y en el sistema sanitario, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad, para poder disminuir la brecha que hay entre el tercer sector, entre sociedades científicas, entre profesionales sanitarios, para unirnos, ¿no? Se ha hablado en todas las mesas anteriores se ha hablado de que hace falta colaborar. Sabemos que tenemos que hacerlo y yo creo que al final las redes o estas herramientas lo que hacen es que unen personas. Al final no es otra cosa más que hoy estamos aquí y nos conocemos muchos a través de las redes y sabemos lo que hacéis detrás y fuera de las redes, qué es lo que aporta valor. O sea, al final lo que aporta valor no es lo que comunicamos tanto en redes, sino tu trayectoria y cómo una persona vive su profesión o vive con su condición de salud para ayudar a otros, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje es en positivo. Hay muchas barreras dentro del mundo de la divulgación, el mundo es libre y por lo tanto todos tenemos acceso a estas herramientas y se pueden utilizar mal o se pueden utilizar bien, ¿no? Pero creo que sin duda nos ayuda a acercarnos a esos diferentes estamentos, que sabemos que tenemos un sistema nacional de salud que es finito, que los recursos son finitos y que solo uniéndose vamos a ser capaces de intentar mejorar entre todos, ¿no? Todas las partes. Y no me voy a meter en nada más, porque si no, yo puedo tirarme hablando de este tema bastante tiempo. Ahora seguimos. Bueno, por último, Fide Mirón, es graduada en Trabajo Social, conferenciante y divulgadora en enfermedades raras y es presidenta de la Asociación de Porfiría. Me ha gustado en su presentación cómo me mandó. Ella le interesa mucho el enfoque de la gestión de la adversidad, la superación personal y la importación de valores, de valores, de superación personal y de adversidad, cómo se gestiona la adversidad. Y es la fotografía. Bueno, daros las gracias también a la organización, sin duda, ¿no? De crear estos foros, porque realmente es importante aportar conocimiento, que podamos abordar durante todas las mesas, bueno, pues el mayor conocimiento sobre las enfermedades raras es importantísimo. Y las redes sociales en el tema de enfermedades raras es tremendamente importante, sobre todo porque
uno de los grandes problemas que tenemos los pacientes que padecemos una enfermedad poco frecuente, sobre todo es ese aislamiento y sobre todo ese desconocimiento. Y entonces, pues yo creo que ha hecho el movimiento asociativo, ha hecho una labor inmejorable, importantísimo, que ha sido reunir todo ese conocimiento de muchas de estas patologías, donde bueno, pues son todas muy diferentes unas de otras, pero que todos tenemos el mismo problemático común, que es la falta de información, la falta de atención y sobre todo romper ese aislamiento. Y sin duda yo creo que las redes sociales nos ayudan a visibilizar qué es lo que tenemos. Y bien, pues empezamos ya por este asunto. En las redes sociales, ¿encontráis diferencia entre la calidad de la información de cosas más comunes? Porque claro, una cosa es encontrar información sobre diabetes. Encontrarás millones de información y vas a identificar enseguida la información buena de calidad de la información de poca calidad, ¿no? O diabetes, o tensión, o tal. La información, yo no lo miro, pero porfiria o una enfermedad rara, en alguna enfermedad poco frecuente, ¿tiene calidad la información que hay o se va generando poco a poco? Va mejorando eso, en las redes se va nutriendo de información científica y cómo va entrando, pero el que busca información va a encontrar información de calidad, o hay dificultades en enfermedades poco frecuentes. Yo te voy a contar un poco mi anécdota, cómo yo inicié. ¿Vale? Yo tengo una porfiria eritropoyética congénita de Gunther donde el desconocimiento es total, no hay demasiada información. Yo empiezo a bucear entre la información que existe, existe poca y evidentemente, bueno, pues poca esperanza de vida, mortalidad inmediata. Son todos esos mensajes que son válidos, evidentemente, pero que no están actualizados. Es decir, claro, el paciente, afortunadamente antes fallecía, pues a lo mejor por una gripe o cualquier cosa, fallecían. Pues en enfermedades donde no hay información constantemente actualizada, evidentemente la información carece, ¿no? En cierto modo de validez y sobre todo de enfoque con ciertas esperanzas. Donde yo empecé a recabar toda esa información, creé una propia página web a través de pues una propia vía y luego evidentemente colgar ese tipo de información en asociaciones específicas como asociaciones de pacientes de porfiria. En enfermedades, si queréis comentar, comentáis. En enfermedades poco frecuentes, ¿se resuelve algo en el sistema sanitario español? Tiene diferentes, lo que pasa es que muchas veces no lo saben los propios profesionales. O sea, tiene diferentes niveles de atención, de tal forma que el primaria no tiene por qué dominar una información. Un médico de un hospital comarcal no tiene por qué dominar la información. Lo que tiene que saber es dónde se puede producir esa información o dónde derivar al paciente. Y antes lo comentaba con Jesús, y vamos a ver si el sistema español tiene unos sistemas de derivación. Hay centros de referencia nacional. Entonces, el centro de referencia nacional es un derecho del paciente. Un derecho del paciente. O sea, tú cuando ves una cosa que no sabes manejar, te mandas a un servicio de referencia primero en tu ámbito, en tu provincia o en tu región. Pero si no es suficiente, tú puedes mandar, para eso se llaman los CESUR, Centros, Servicios y Unidades de Referencia. Entonces, tú puedes mandar para esto a Barcelona o a Madrid. Ir a los sitios donde te van a dar información, donde vas a tener una gestión de una enfermedad poco frecuente, pero ¿dónde están manejando casos? Pues claro, lo que no puedes ir a un centro donde manejan un caso cada 5 años, está ensayando conmigo. Tienes que ir a buscar los sitios donde tratan un número de casos, para eso están. Vamos, a raíz de tu aportación, es comentarte, precisamente a partir de ahí, yo detecté esa necesidad hace 3 años, 12 años, fue cuando publicamos la guía de enfermedades raras para pacientes, familiares y profesionales de la salud, donde precisamente poníamos en una guía todos los recursos disponibles en el sistema para todos, profesionales, familiares y pacientes. Y hablábamos de eso, cuando se hablan de los CESUR,
se hablan de la red europea, se hablan de asociaciones de pacientes, pero está ahí directa, o sea, que era un poco hacer esa necesidad que hay, porque tú cuando llegas a urgencias, sin más lejos, el médico que está en puerta muchas veces no sabe de esto. Y a partir de ahí tenemos otra segunda herramienta que queremos sacar en breve, que es una aplicación móvil, ¿vale? Que la presentamos el año pasado en el campo de Gibraltar, también con INDES, y es una aplicación móvil para que el paciente cuando vaya a urgencia se identifique con su aplicación y pueda identificar su patología para que el médico pueda acceder a guías de calidad y pueda, bueno, hay consejeros que me atiendan, y pueda atender y pueda recibir toda la información actualizada. Es una necesidad que existe. Yo un poco hilando con lo que estaba comentando ya al principio, yo creo que al final la información en Internet no caduca. Y esto juega en nuestra contra, porque el problema es que se posiciona lo que más visibilidad tiene, pero no significa que tenga mayor evidencia científica. O sea, tú pones en un buscador una palabra clave o buscas una patología y a lo mejor te sale algo que es de hace 15 años o no sé, ¿no? X. Entonces, es que la ecuación se complica, ¿no? O sea, yo creo que por un lado los profesionales de la salud tenemos que tener competencias digitales que nos ayuden a filtrar y dar información básica en el momento que el paciente precisa, que eso tampoco es fácil. Cuando jugamos con un diagnóstico y con una enfermedad, aparece miedo, inseguridad, aparecen un montón de factores alrededor, su propio estado vital, con sus familiares, amigos. Eso provoca un cambio emocional muy importante en la persona, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes, que además yo que estoy haciendo la tesis de eso, que lo digo como para, ¿sabes? Para que siga adelante, a ver si la acabo ya. Que la estoy haciendo de eso, de personas que conviven con una condición de salud poco frecuente y utilizan las redes sociales. La gente es que va a las redes sociales muchas veces por el trato que le da el profesional, por el maltrato que le da el profesional sanitario. Cambian de profesión de médicos, cambian de enfermera, cambian de centros, porque a veces cuando viene una persona que parece que sabe más de nosotros o sabe más que nosotros, le rechazamos, ¿no? Porque nos sentimos que nos están cuestionando, ¿no? Entonces, en todo esto juegan muchas cosas, ¿no? La comunicación efectiva, o sea, que tenemos que trabajar herramientas de comunicación, tenemos que favorecer la comunicación, la colaboración, que venga una persona que sepa más sobre su patología, eso es un valor, o sea, eso no lo podemos ver como un enemigo, ¿no? Pero eso, que yo creo que los profesionales tampoco tenemos, a lo mejor yo ya estoy sesgado, porque como sí que hago mucha divulgación, pues es verdad que a lo mejor pues, lo veo de otra manera, ¿no? Pero si yo pienso en compañeras y compañeros y cuando me escuchan hablar de redes me dicen otra vez tú estás con eso, tal, o sea, aún no se ve el valor. También hay que incorporarlo dentro del sistema. Es que no es fácil, o sea, hay muchos factores, pero la realidad es que la persona sale de la consulta y si puede, va a ir a buscar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer los profesionales para filtrar o dar información fiable en una unidad, en una unidad específica? O sea, eso se puede hacer, ¿no? O un informe de alta con cuidados de enfermería, con QRs, ya se empiezan a hacer este tipo de cosas, ¿no? Como un poco filtrar. Porque al final, si no entra el paciente porque no puede, entrará un familiar, entrará un amigo, entrará, ¿no? No sé, yo creo que es muy positivo, creo que las redes sociales también nos dan protagonismo a los profesionales, o sea, nos crea marca, o sea, podemos generar marca propia y de una sociedad o de una persona que convive con una patología, ¿no? Pero eso no es suficiente, eso al final se queda en una parte superficial, lo que hay que hacer es incorporar esto. Y bueno, yo creo que cada vez se ve más, pero nos falta mucho por hacer. O sea, nos falta mucho por hacer. Yo creo que yo es que creo mucho en la parte de redes. No sé si se nota, pero sé que hay muchos, ¿no? Se genera una brecha digital importante que hay que tener en cuenta. O sea, es una herramienta más, pero no podemos desechar, ¿no? Es como si ahora desechamos los canales de información tradicionales. Pues no, no podemos, porque hay una población muy importante que ve la televisión. Los más jóvenes ya, yo me voy a seguir incluyendo, yo ya, quiero decir que yo ya no veo la tele, o sea, yo ya veo todo en diferido, lo veo todo ¿sabes? No me paro voy a ver un programa, me cuesta hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que jugar con esa transición que yo creo que es buena y aquí es bueno porque es una oportunidad para que pacientes, para que otros sectores nos unamos. Creo que es una oportunidad para eso. Yo ya me callo. Y ahí las sociedades científicas o las asociaciones de pacientes claro. hacen un trabajo muy importante, ¿no? De agrupando información, creo yo, agrupando información y facilitando también, o sea, apoyándose en la información científica y que evidentemente pues enriquece, o sea, lo que vaya a los medios, a redes sociales, esa información
pueda definir o pueda confundir mucho. Mucho, sí. Es que... Sí. Igual te dicen, si tú tienes tal y tal, puedes tener no sé qué. Un hipocondríaco... Sí, no, A mí me genera mucho respeto. Y a mí eso me... tiene mucho peligro, realmente. Si no sabes buscar y realmente si te quedas a lo mejor con lo primero que ves, en el sentido. Y ahí pues creo que tenemos que también saber qué Pero información extraer. por eso yo creo de verdad aquí, creo que es muy importante, cuando hablamos de... yo que doy la asignatura de comunicación y relación terapéutica, es que es tan importante el lazo que se crea en consulta entre dos. Es tan importante, ¿por qué? Porque si yo luego voy a ver alguna información, el sello de calidad tiene que ser el profesional sanitario. Uno de los sellos tiene que ser eso. Pero la realidad es que eso muchas veces no pasa, porque somos personas diferentes, porque no congeniamos, por mil historias, porque hay muy poco tiempo, por mil cosas, ¿no? Pero tenemos que trabajar mucho esas habilidades de comunicación para que esa persona que viene con un problema de salud, que no vamos a un centro de salud o a un centro de referencia porque nos apetece, generalmente no vamos porque nos apetece, no tenemos tiempo libre, ¿no? Vamos porque tenemos una necesidad, ¿no? Si conseguimos crear ese lazo, ese vínculo, yo creo que es lo que hace que, vale, si busca, pero si luego sé que puedo ir y le voy a decir, oye, Pedro, que he encontrado esto, ¿qué te parece, no? Eso es lo que yo creo que deberíamos conseguir. Para mí está claro que, y además yo creo que con estos planes de humanización que se están creando en todas las comunidades, se va a mejorar mucho sensiblemente. ¿Por qué? Porque es un reto para el profesional sanitario. Y hablo ahí de profesional sanitario, principalmente médicos y enfermeros. Debería mejorar bastante la comunicación, pero tiene problemas de tiempo. O sea, tiene que ser una información ágil y fluida y asequible para la persona que está ahí, ¿no? Y que sea clara. Y eso es un reto del sistema sanitario, o sea que generar documentos también, generar más documentos. Pero por otro lado, eso puede ser compatible con ir a las redes sociales, pero igual en las redes sociales, pregunto, y ya intervenimos todos los días, en las redes sociales no debería venir firmada la información cuando se pone información científica. Esta información es de una enfermera, o del médico tal, o de una asociación de pacientes. Sobre todo para que quien lo lee, es que cualquiera puede colgar cualquier cosa, o sea que, y no sería bueno eso. O sea, tú colgas una información científica, y responde de esa información tú, enfermero, divulgador, no sé qué, no sé cuánto, estás dando la información que tienes hasta ahora, o tú, o ella como asociación de pacientes, y entonces responde al conocimiento que hay y cómo la información verá, o sea, ¿no? ¿Quién lo ha colgado? Claro, bueno, oye. Sí que se hace normalmente. O sea, normalmente la gente que bueno, me consta, pues Pedro, ya cuando él cuelga algo, o Fide que cuelga también, bueno, ya tienen un nombre y ya sabes que su información es de calidad, ¿no? Normalmente lo que hacemos cuando cuelgan un hilo, cuando hace un hilo, siempre referencia vía Orfanet, o sea, citan la fuente, ¿vale? Y entonces, de hecho, coges de la misma fuente algún algoritmo, alguna cosa que para complementar alguna foto. Sería lo ideal, que todo el mundo citara la fuente. Yo por comentar un poco, aquí también la ecuación también es importante. ¿Por qué? Por un lado, porque los algoritmos, a ver, al final las redes sociales son empresas que además son de otros, ¿eh? Quiero decir que mañana cierran Twitter, que temblamos todos, oye, que va a cerrar Twitter y era como, cuidado, que ahora estamos otra vez, que no sabemos qué va a hacer el jefe de Twitter. El jefe de Twitter, no le vamos a dar más publi. Pero bueno, que quiero decir que al final, luego, por un lado, las redes sociales eso pertenecen a otros, ¿vale? A terceros, que por lo tanto tienen sus intereses y por lo tanto aquí entran muchas ecuaciones y mucho negocio de todas las clases, ¿no? Pero por otro lado, hay mucha gente que sabe utilizar muy bien el marketing digital o sabe utilizar muy bien el don de palabra. Es decir, nosotros como profesionales sanitarios, a lo mejor como pacientes, cuando adquieres ese rol, muchas veces no sabemos. O sea, que decir, tú tienes que saber cómo el mensaje lo das y en qué red social, ¿no? O sea, si vas a TikTok, pues no esperes que esté mi madre, porque no va a estar. O sea, tienes que saber muy bien cómo ese algoritmo se va moviendo. Y es que se mueve muy rápido. O sea, es que estamos hablando y ya se está cambiando el algoritmo, ¿no? Entonces, trasladar la evidencia científica a la sociedad y dar ese salto,
yo siempre pongo bueno, si los conocéis, Alfredo Corel, pues Boticaria García, o sea, son personas que han sabido, pues bueno, a través de su forma de ser, a través de utilizar incluso, pues eso, ¿no? Alfredo Corel, que utiliza Star Wars, utiliza cosas para poder explicar cómo son las vacunas, son capaces de trasladar esa ciencia a un lenguaje pues que todo el mundo lo quiera consumir, porque no es fácil, porque si es aburrido, pues no te quedas... Vivimos en esta sociedad, ¿no? Claro. Y eso es duro, eso, o sea, al final eso es difícil, porque la gente no se para a contrastar, consumes y antes de contrastar ya la has compartido por WhatsApp con todos tus grupos de amigos. Mira lo que he encontrado, ¿no? Y entonces esparcimos los bulos sin querer, y eso lo hacemos a veces nosotros, ¿eh? Que no somos aquí mano de esa, también nos equivocamos. Claro, yo creo que de verdad que pienso que yo era muy reacia en tema de redes sociales, ¿vale? Porque yo soy un poco, corro un poco de cierto de peligro, ¿no? Bueno, pues mi aspecto y toda la historia, mi entrada en Twitter fue terrorífica. Fue entrar en Twitter, también, sí. me cogen mis imágenes, bueno, yo tengo hojas y hojas de denuncia, no vale para nada, pero las tengo que he denunciado de la utilización mala, pues a lo mejor de mis imágenes en páginas donde no tienen que estar, y yo las redes, ¡buah! He tenido que trabajármelas porque era temor lo que yo he tenido. Es verdad que, bueno, pues poco a poco Facebook, por ejemplo, lo tengo totalmente cerrado, lo tengo a nivel de amistades, que no tengo cerca y pues bueno, pues ya está. Pero fíjate, por ejemplo, en Instagram es la red donde más fuerza tengo más de 46.000 seguidores y todo eso, y lo que de alguna manera me lanzó un poco a esa red, a esa visibilidad, posiblemente a lo mejor ni lo han captado, pero lo que yo estaba haciendo era una denuncia de que mi único tratamiento, no tenemos tratamiento, mi enfermedad no tiene ningún tratamiento curativo ni nada, no tenemos nada de medicación, y el único tratamiento, de alguna manera, que nos ayuda a mantenernos y todo son los protectores solares, algo que el sistema sanitario no está cubierto. Entonces, pues yo hice una reclamación, pues yo salgo maquillándome, pero realmente lo que estoy haciendo es poniéndome mi medicación. Y ese vídeo ha tenido más de 10 millones de visualizaciones. Bueno, es una denuncia que se está lanzando, y eso es lo que creo que está utilizando los pacientes. Visibilidad y sobre todo conectar, ¿no? Conectar, empatizar, necesitamos que la gente empatice con nuestros problemas. Las personas que se encuentran de alguna manera que creen que no pueden, pues que vean personas referentes, de alguna manera que vean que se puede, que bueno, pues que tienes que echarle muchas ganas, pero puedes estar ahí. Hay que echarle ganas, y ya a está. veces. Y nada, pero por eso te digo, pero a lo mejor mi divulgación no, y yo no me considero nada científica, pero evidentemente, quiero decir... divulgación como experiencia de paciente. Total, como asociación de por pacientes, eso, sí, por eso iba a decir, lo que nosotros, y sobre todo lo que hace el tejido asociativo, es conectar a pacientes. Y había un proyecto muy bonito que creo que tenía creo que era la Sociedad de Dermatología, donde en sus consultas, evidentemente atienden al paciente y toda la historia, y luego recetaban asociaciones de pacientes. Y es súper importante que el profesional, nuestros médicos, en el momento, el conocimiento lo tiene que tener el médico, y eso lo tengo yo clarísimo, pero evidentemente lo que yo pueda aportar al médico y al paciente, bienvenido sea. Pero yo quiero ir a una consulta y que el médico no me diga, Fides, que tú sabes más que nosotros, yo no estudio medicina. ¿Qué es lo que me dicen? No. Bueno, si no lo sabe, tiene que saber qué hacer. Saber los circuitos. Y ya está. Y entonces, bueno, pues yo en esto no... Tienes dos oportunidades, o leerte un poco, o ver los libros que algo habrá de estudiar, o saber que hay diferentes niveles. O sea, que tú puedes mandar a un servicio de referencia, puedes mandar a una enfermedad en una especialidad, de una especialidad más generalista igual, puedes mandar a especialistas, y hay varios niveles que para eso está establecido, ¿no? De hospitales. O sea, que eso lo tienen que saber. Y el médico tiene que despojarse algunas veces de cierto algo de sanitario, en general, un poco de vanidad, un poco de ego excesivo, y bueno, pero reconocer que bueno, si se sabe poco, se sabe poco. Ya está.
No sistema... te pones en evidencia, sabes lo que se sabe, pero Claro. hay que ser claro y transparente. Y donde más sabe, ¿no? El que mejor maneja esto, tiene que ir a Madrid, o a Barcelona, o a Bilbao, o a Sevilla. O sea, está. Lo que tú quieres como paciente, lo que haya, y si no te lo tienen que tratar en Jerez, o en Cádiz, o en Burgos, yo soy de Burgos, ¿no? Te lo tienen que tratar donde traten pacientes, donde manejen, que cuando hay soluciones hay tratamientos, pero saben manejar. Pero hay mejor el experiencia, paciente además. y la información, y van incorporando la nueva información. Y eso no estará en las redes sociales, pero irá entrando a través de... Yo creo que... Oye, tenéis la palabra, porque te has quedado cortado antes. Yo quiero decir una cosa. Esa democratización de la información es lo que hace que yo creo que choca mucho con nuestro sistema, porque tenemos un sistema muy medicalizado y paternalista, ¿no? Entonces, que llegue una persona que supuestamente no debería estar al mismo nivel que yo, que no es que lo estén, pero que tenga esa experiencia de vida, lo que hace es que choca directamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahora la información no solo se obtiene de libros, de estudiar una carrera o de tu profesional, no, es que a un golpe de clic tengo información. Otra cosa es que sepamos filtrar esa información, ¿eh? Que eso es otro melón para abrir, ¿no? Porque interpretarla y por eso creo que al final la comunicación entre ambas partes, o sea, mejorar las herramientas de comunicación, las habilidades que tengamos de escucha activa, empatía, de hacer un liderazgo compartido, eso favorece el resto. Porque si tú tienes esa confianza, pues luego vas tranquilamente y le dices, oye, pues me ha pasado esto, he contado esto, y todo fluye más. Pero es que esto no lo podemos obviar. El mundo ya estamos conectados y no podemos ir así. O sea, es que los profesionales tenemos aquí un gran trabajo de aceptación y de aceptación de que los pacientes y el tercer sector y muchos agentes externos ya tienen que participar de otra manera, ¿no? Dentro del sistema. Y eso es una realidad, ya está. Y no guste más, menos, yo creo que se está haciendo muy buena presión para que eso se vaya consiguiendo. Sí. Perdón, yo que, vamos, realmente aquí hay dos divulgadores que están muy consolidados y que realmente, hombre, alguna vez podrían tener algún fallo. Bueno, tres, claro, por supuesto. Tres que están muy consolidados, y si alguna vez publican algo que no es lo más adecuado, seguro que va a ser porque se equivocan, como me puedo equivocar yo, eso evidentemente, pero no porque vayan a hacer ninguna atrocidad. Es lo que quiero decir es otra, animar primero de nuevo vuelvo, yo siempre parece que tengo la obsesión, pero con los colegios profesionales, las sociedades, a dar formación a la ciudadanía para eso. El ciudadano tiene que saber, en gran parte, cada vez más, autoevaluar realmente la información que están pasando. Digo ellos, pero no sois vosotros, en general, ¿eh? Y demás. Eso sería lo importante, porque yo creo que tiene que hacer el ciudadano. Esa autoevaluación no la puede hacer nadie. Y eso se hace con formación nada más. Y animar incluso a la población a que si se denuncie. Que se denuncie a los sitios oficiales y que estos sitios oficiales deben divulgar pues, quién es el acreditado y el no acreditado. A lo mejor un sistema de acreditación de divulgadores podría ser algo digno, hacer un certificado de acreditadores, no lo sé, en el cual pues alguien avale que todos los señores son impecables. Yo soy el primero en avalarlo, o sea que está claro que hay que firmar, pero vamos que... Al final yo creo que aquí sí que estaría bien que las personas que nos podemos dedicar a la divulgación o que nos puede gustar este área, si vas de la mano, imagínate que ya no es Pedro Soriano que está en el ministerio o que está en una sociedad o que... Al final eso es lo que te da esa ¿no? Supuestamente esa solidez, ¿no? Esa claro. Entonces yo creo que hay que ir hacia esa profesionalización, ¿no? Porque al final lo haces porque te gusta, pero realmente te metes a veces en unos fregados que dices, ¿pero qué estoy haciendo si yo tengo que comer y me lo da otra cosa, ¿no? O sea, es como... muchas veces lo haces porque quieres y porque crees que funciona, pero hay otros días que dices, ¿yo qué estoy haciendo? Si yo estoy muy bien, si yo tengo que corregir trabajos, ¿sabes? O sea, es difícil, ¿eh? Es que a veces es difícil, no es fácil. Pero luego, por ejemplo, yo creo que la soledad, y aquí me gustaría saber tu opinión de esto, porque creo que pensar por un momento que dejáis de trabajar porque os diagnostican una enfermedad que no podéis trabajar, salís del sistema, salimos del sistema y no podemos volver a trabajar, tienes que estar más tiempo en casa, empiezas con un montón de citas, de un montón de historias, y yo, por lo que me han contado mucha gente, y yo mismo lo he experimentado en algún momento, las redes sociales muchas veces te ayudan a encontrar personas que te sientes escuchado, que sientes que puedes aportar, te sientes útil. Y sentirse útil, cuando te has sacado, ¿no? de un sistema que nos movemos todo muy rápido,
es muy importante. No sé si eso o lo conoces o a Hombre. lo mejor me equivoco, que yo es como lo he vivido yo. Sí, bueno, yo es que tampoco soy muy consumidora aquí donde lo veáis, consumo, pero al final sí que me voy a sitios oficiales Claro. a buscar, ¿no? Pero es verdad que rompe mucho el aislamiento, es fundamental, ¿no? Yo ayer mismo, viniendo en el tren de viaje, pues me aparece una paciente y me dice que tiene justamente mi patología de Colombia. Y claro, y yo empiezo a hacer recuento y yo digo, madre mía, ¿cómo yo empecé? Yo empecé siendo una niña porque, bueno, el único mensaje era que era única, que no había más pacientes de mi enfermedad. Y yo digo, no puede ser. Y hice unos trípticos en plan cutre de caseros en casa y así fui llevándolos pues a jornada, a medios de comunicación. Y ahí empecé yo a hacer mi mapa de pacientes en España. Afortunadamente somos muy pocos. Yo digo afortunadamente porque es una enfermedad tremendamente grave y muy dura. Desafortunadamente somos tan pocos que no interesamos. Así que bueno, pues están esas dos caras. Y entonces, bueno, pero por eso te digo, y a mí me costó encontrar a esos pacientes muchísimo, ¿no? Y ahora pues eso es diferente. Ahora se encuentran con facilidad de alguna manera porque estamos todos conectados. Es más fácil la conexión. Lo que ayer Joan Carles preguntaba el tema de los registros de pacientes. Y él quería trasladar la pregunta a la mesa de hoy, entonces yo, bueno, la traigo, ¿no? O sea, es cierto que los registros de pacientes son engorrosos, son complicados porque tienen muchísima burocracia, cuesta trabajo completarlo, entonces los mismos profesionales médicos se acaban hartando y no los rellenan. Sin embargo, los registros de pacientes en asociaciones es muy fácil conseguirlos. Claro. Es el vivo ejemplo, es decir, somos tantos claro. y estamos en tal sitio. Claro, exacto. Es que es eso. Nosotros, bueno, venimos reclamando que realmente exista un registro de pacientes con enfermedades raras, pero como eso está en cada comunidad, tiene su propio registro, ese registro no lo vuelcan a nivel nacional, pues ahí está el Cibereo, donde estamos, el Carlos III, donde invitamos a las asociaciones que se registren. Es decir, tiene que ser algo voluntario por parte del paciente. Son datos, no hay datos. Nosotros hablamos de 3 millones de personas con enfermedades raras, hablamos de 7.000 patologías, pero son estimaciones porque no hay datos reales y se tienen que volcar. Y al final los datos sí que los tienen el movimiento asociativo. ¿Y eso Jesús por qué no se ha... ¿Y eso Jesús por qué no se ha debatido en alguna ocasión? ¿Y eso por qué no está centralizado? ¿Por qué no se obliga? ¿Por qué no hay un sistema de información a las comunidades que nutra? Realmente está centralizado. Las competencias son del Carlos III. Ayer, además, esto ha salido varias veces. Lo que pasa es que se ha aprobado de diferentes maneras. Mira, yo recuerdo en el año 2010, además, en la fecha porque fue noviembre de 2010, Castilla-La Mancha firmó un protocolo para el registro de enfermedades raras a nivel comunitario. Esto se firmó en Toledo con el Carlos III. Se destinaron fondos. De hecho, si tiramos de hemeroteca, podéis ver que se han destinado varios millones de euros a un registro estatal de enfermedades raras. Eso podéis verlo. Sin embargo, pues hay problemas con la recepción en el Carlos III. Hay problemas con las comunidades autónomas que no vuelcan. Hay comunidades autónomas que han hecho el trabajo y no dan los datos. O sea, siempre hay un halo de misterio. Por eso yo la pregunta que ayer lanzaba, que decía, ¿por qué no pueden ser las enfermedades raras, no pueden ser de declaración obligatoria? Yo creo que hay que andar por un camino donde, de alguna manera, se verifique con diagnóstico y sin diagnóstico. Porque creo que en los CIES se puede especificar qué es y qué no es y puede pasar eso. Yo lo veo así y creo que es un camino que mañana nos dirán de hacer otra estrategia de enfermedades raras, otra revisión de la misma, la cual conllevará el volver a decir lo mismo. Venga, un par de millones para el registro, porque es así, pero luego
los que llevamos tiempo en estos PIDES, Claro. tú lo sabes igual que yo, ¿cuántas veces no has visto destinar fondos al registro de enfermedades raras y luego no obtener ningún resultado? Porque hoy estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Y eso pasa igual que con la investigación. ¿Cuántas veces no hemos visto grupos de investigación que empiezan un proyecto, que siguen un proyecto y que al final se muere el proyecto, se termina y la inversión se ha perdido? Eso, en este campo, es así. Pues a lo mejor es el momento de empezar a regular esas cosas, ¿eh? Y la visibilidad que dan las redes sociales en la inmediatez a la hora de intentar hacer las cosas. Y a lo mejor hay que poner menos trabas a la hora de hacer registros, de ver los pacientes, de que las asociaciones digan los pacientes que tienen, cuántos nos tienen, cómo se mueven y cómo no se mueven. Pero ya no solo las asociaciones, sino todo el mundo. Eso lo puede dar, pero es que yo eso sí lo veo así. Yo creo que las redes sociales es la vida misma. Realmente se dice, bueno, es que habría que poner un código deontológico de quién puede hablar. Habrá que censurar cómo se dicen las cosas en y entonces también lo hacemos en una peluquería. O sea, si en una peluquería hay 20 mujeres, 20 hombres, y entre los 40 deciden que para que se le caiga a uno menos el cabello tiene que usar la crema fulanita de tal, ¿cómo sabemos si el que está diciendo es bueno o es malo? Quiero decir que las redes sociales lo único que hacen es ser un amplificador tremendo de todo lo que se hace. Hoy, esta jornada, estáis viendo toda la mañana en redes sociales. Que vosotros hayáis estado aquí tiene mucho que ver. Bueno, y Blanca también, que tela toda la mañana que lleva. Y Patricia. Bueno, y Rosalía, que no para. Pero las cosas son así. Y sin embargo, pues a lo mejor mover a los pacientes es más complicado. Mover a familias que puedan estar hoy aquí, pues es muy complicado. Pero luego a las familias lo que hay que hacer es solucionar los problemas. ¿Y cómo es una mejor manera de expresión para ellos? A nosotros nos llega hoy. Pues yo creo que hay 4 o 5 pedidos de ayuda desde España, simplemente por el ruido que se está haciendo. Consultas sobre enfermedades y demás. Si un día normal, pues tenemos 2, 3 consultas, pues hoy tenemos 5 o 6, por lo que he visto que han llegado en correo y demás. ¿Por qué? Porque esto. Y ahora todo esto dura 10, 15 días, que aumentan las consultas y demás. Y eso es gracias al ruido que se genera con esto. Y eso es importante, Porque aunque solo se ayude a una persona, yo creo que ya vale la pena. Tiene que haber una mayor implicación y realmente, lo que comentaba, facilitar que fuera. En el tema de los registros es que no estamos viendo, cada comunidad tiene su forma de hacer el registro. Entonces no es compatible con los otros registros a la hora de volcar, porque cada uno mete los datos de tal manera. Un programa, por favor, el mismo programa para todas las comunidades. Sea bueno o malo, pero uno. Bueno, yo vengo de la Comunidad Valenciana y yo, bueno, pues en muchas mesas que he estado con el tema del registro y toda la historia, y un día digo, ¿a que yo no estoy en ese registro? ¿Cómo no vas a estar yo? ¿A que yo no estoy en ese registro? Digo, porque en el registro estoy registrando a personas que ha estado hospitalizada. Yo no he estado nunca hospitalizada porque no tengo tratamiento, no tengo solución. Entonces, a mí... Y entonces la miran y dices, pues es verdad, no estás. Claro, a mí me atiende el médico de, a lo mejor, pues, dermatología, atención primaria. Pero no he estado hospitalizada porque mi enfermedad no me han hospitalizado por ello. Porque No, de verdad. Yo, lo que dices tú de los registros me parece fundamental. Y yo creo que no sería difícil, porque si en realidad en cada comunidad las enfermedades poco frecuentes se deberían tratar en centros de referencia. Centros de referencia, o sea, no es que en cada hospital, en cada hospital pequeño, en cada centro de salud hagan un sistema de... No, es que lo que tienes que hacer, una enfermedad poco frecuente, tienes que mandar al sitio donde se debe tratar eso, donde hay posibilidades de un diagnóstico y de un tratamiento, con las mayores posibilidades. Y eso debería ser en cada comunidad un centro de referencia. Pero mira, hay datos y sin embargo... Tendrían 17 centros de referencia en España y tendrían el sistema de información con el Carlos III. Entonces, es que no... Yo el dato creo que lo di ayer. No ha ingresado, sino de caso. Sí, de caso, no de paciente ingresado. Sí, parece fácil. Si la cuestión es que... sí. Miguel Ángel, yo el dato creo que lo di ayer. La Comunidad de Madrid, donde estamos en el Observatorio de Enfermedades Poco Frecuentes, PEDER, nosotros y ASEN,
este año ha dado los datos. Y ha dado unos datos muy claros. O sea, me parece que son 330.000 pacientes autóctonos de la Comunidad de Madrid que padecen enfermedades poco frecuentes, raras. 480 son atendidos en la Comunidad de Madrid. 480.000 pacientes con enfermedades raras. Eso nos da una cifra de entre 150 y 160.000 pacientes de otras comunidades, que entre estos somos nosotros, los foráneos que tenemos que ir a Madrid. Y eso ayuda. Eso ayuda, porque mirad, pone de relevancia que hay 160.000 personas que, por ejemplo, hoy en día, al no haber interoperabilidad en la historia clínica digital, no podemos ver los registros que hacen falta de nuestros niños. Y como tú dices, si no he ido al médico, ¿cómo voy a tener un registro? Claro. Vamos a ver, si, por ejemplo, Candela la llevan en Madrid desde que nació prácticamente su médico especialista, ¿dónde están los registros de Candela? Aquí, que ha ido 2 veces porque ha tenido un sarpullido, una gripe o... Está en Madrid, sin embargo, no puede acceder a su historia clínica si no vas a atención al paciente y le dices, dámela, ¿Vale? Claro. Eso es así. A estas alturas de la vida eso creo que se va a resolver pronto. O se debe resolver muy pronto. Bueno, llevamos mucho tiempo. Que haya una demanda por no haber utilizado los datos. Por ejemplo, sí. Ahí puede haber perjuicio para el paciente, claro, pues no. Pero vamos, es que es una cosa, o sea, hoy en estos tiempos es... ¿Cómo era la frase? ¿Cómo era la frase? ¿Cuál de todas? La pérdida de oportunidad. La pérdida de oportunidad diagnóstica. Tiene Un un impacto, coste en salud y en... Sí. La frase es pérdida de oportunidad diagnóstica. Fíjate. Bueno. Bueno. Pues oye, son las 12 en punto. ¿Te parece? Seguimos. Pues ya comentamos cosas porque estamos en familia. Huele a paella. Comentamos cosas en la comida. La paella ya está aquí. Huele a paella. Gracias.